Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pongan atención en su programa Dialéctica Jurídica porque hoy vamos a abordar un tema un poquito complicado, un tema abstracto. Así que si bostezan, hijos, discúlpenme, cámbienle, pero este es un tema muy técnico, muy teórico, muy filosófico. Norma jurídica, ¿qué es? Y me preguntan si es lo mismo ley o reglamento. A ver, primero hay que pensar que es una norma jurídica. Miren, el químico utiliza los elementos de la tabla periódica. El biólogo, la vida, estudia las células. En el caso del jurista, es decir, el licenciado en Derecho, el jurista, el profesionista en Derecho, utiliza las normas jurídicas. Y las normas jurídicas no son como los elementos químicos o como las células o como los cuerpos, que los puede medir, pesar, calcular, cargar, ¿no? Los puede tener en un microscopio, ¿no? Los puede partir, dividir, ¿no? La norma jurídica es un tema conceptual. Un concepto es una idea. Los que estudiamos Derecho vivimos en un mundo de normas jurídicas, porque la norma jurídica no es ley ni reglamento, que quede claro. La ley y el reglamento derivan de la norma jurídica. Lo que quiero decir es que la norma jurídica es una idea conceptual. Los juristas tenemos en nuestras neuronas un proceso de razonamiento que nos dice, si es A, debe ser B. Si es A, debe ser B. Si es P, debe ser Q. Todo el razonamiento jurídico es ese. Ejemplo, si es deudor, debe pagar. Si le privó la vida a una persona, debe pagar pena de privativa de libertad de 8 a 20 años. Si no pagó la deuda y es demandado, por lo tanto, debe responder con sus bienes. Las normas jurídicas es eso, es un razonamiento. Si es una empresa que contamina, debe ser multada. Si es un contribuyente que genera riqueza por sus ingresos, debe pagar impuestos. Fíjese lo que estoy diciendo en estas oraciones. Estoy metiendo un verbo, deber. Si es acreedor, debe pagar. Si robó, debe ser sancionado. Si genera riqueza, debe pagar impuestos. Si la empresa contamina, debe de pagar, debe de ser multada. Todas las ramas del derecho son esas. Si hay un acuerdo de voluntades en que la parte vive un bien inmueble, lo habita, debe pagar la renta. Si adquirió la propiedad, debe pagar el precio. Bueno, esa es una norma jurídica. Si es P, debe ser Q. En eso lo resumimos. Ahora bien, la siguiente pregunta, dije que era un tema abstracto. Bueno, la siguiente pregunta, la ley y el reglamento. Pues ya que tengamos nuestra cabecita de lo que es la norma jurídica, el siguiente paso es buscar la ley que exprese a través de una oración contenida en un artículo o en muchos artículos la norma jurídica que tenemos conceptualizada. Hagan de cuenta, mis queridísimos profesionistas en Derecho, que la ley es como un diccionario. ¿Conocen los diccionarios? De la A a la Z. Pues eso es lo mismo. Cuando ustedes buscan una palabra en un diccionario, la buscan en orden alfabético. Derecho, va entre la C y la E, está la D, derecho. Entonces encuentran la palabrita. Lo mismo ocurre con nuestro razonamiento. Cuando ustedes desarrollan lógica jurídica, aprenden a desarrollar razonamiento jurídico, de repente intuyen y dicen, debe estar en esta ley. Y entonces agarran la ley como si fuera una especie de diccionario y van a buscar la ley que es acorde a la norma jurídica que ustedes ya conceptualizaron. Ahora bien, esa es la ley. Esa es la ley en sentido visual, expresivo.
La ley nace de un proceso legislativo, es decir, la emite el legislador. Esa ley, a su vez, es una norma jurídica, alguien la conceptualizó, la materializa a través de una oración, sujeto, verbo, predicado, la mete en una ley, artículo, número tal, y así es como las conocemos. Pero no es, insisto, las normas contenidas en leyes y en reglamentos no son normas jurídicas. Norma jurídica es lo que usted razona. Lo que usted lee ahí es una oración normativa redactada en una ley o reglamento.